Bueno, chicos, entonces la clase pasada lo que trabajamos fue derivación implícita. Entonces, la manera como esto se abordó fue utilizando un poco características del cálculo de varias variables, ¿cierto? Viendo esto como una curva de nivel y sobre esto como una curva de nivel, entonces hacíamos lo que se llama la diferencial. Entonces, la diferencial es derivar esto con respecto a en la dirección en X, en la dirección en Y y viendo las variaciones. Que esto usualmente en matemáticas se mira como lo que se llama la base del dual. Pero pues no voy a entrar a decirles qué es concretamente todo eso. Sin embargo, eso les va a permitir ver la derivada como esto. Y entonces tú derivas la función f con respecto a x, porque al final lo que queremos derivar es f con respecto a x. Y teniendo en cuenta la condición de que y va a ser algo que dependa de x. ¿Listo? Entonces eso nos va a generar una derivada interna de cierta manera. De la derivada de x con respecto a x da 1, entonces fíjate que al final la derivada de este lado, la derivación implícita de este lado es esto, y la derivada de una constante te da 0. Entonces eso, ¿a qué te lleva? Te lleva a que si tienes esto y despejas, el y' este de y de x, es y', despejas, entonces te genera esto. Dimos un ejemplo de forma implícita y era derivar esto. Entonces lo que hacemos es que la derivada de este señor de acá es un producto de dos funciones, porque acuérdate que y se ve como una función que depende de x. Entonces como esto es un producto, es la derivada del primero, la derivada de x al cuadrado es 2x, por el segundo sin derivar, más el primero normal, por la derivada de este segundo, que es 3y a la 2, por la interna, y la interna es este y', más la derivada de seno es coseno, compuesto con esto, tal cual, por la derivada interna aquí, que es la derivada de x da 1, y la derivada de 3y, pues es 3y'. Lo que haces ahora es despejar, esto lo hicimos en la clase anterior, haciendo el factor común, pasando las otras partes al otro lado, y llegamos a esto. Y entonces lo que veamos es que la siguiente parte era que como esto es una curva de nivel, es una curva de este estilo, dado un punto, que yo te doy un punto A, B, un punto de la curva, lo que haces es reemplazar en esta que es la derivada te habla como de la pendiente en ese punto, y entonces en este caso es el punto AB, y quiero saber cuál es la pendiente ahí. Eso es lo que te estaba diciendo en la clase pasada. Entonces, en ese pedacito. Yo quisiera saber si hasta ahí vamos bien o les quedó alguna duda de ese pedazo en la clase anterior. ¿Eso fue claro hasta ahí, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, si no hay una pregunta ahí, entonces podemos pasar a lo de hoy. Entonces, la primera pregunta que voy a hacerles es la siguiente y es, imaginemos que tenemos una función así, una función f de x, que está descrita como tener una función h de x, ¿listo? Pero esa función h de x está elevado a una función g de x, ¿listo? Y entonces la pregunta que yo te hago es, ¿de qué manera calcularías su derivada? ¿Cómo hacemos para saber quién es la derivada? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna forma se les ocurre? Yo te doy una función y esa función está elevada a otra función. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada? ¿Qué idea se les ocurre? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que no escuché bien. Tienes una función f de x que se puede escribir como coger una función y esa función está elevada, o sea, tiene como exponente otra función.
Lo que te estoy preguntando es cómo calcular su derivada. Pues, profe, pues no sé, pensando cómo se había tomado cuando teníamos a la X de que, pues, con logaritmo natural. Ok, ok. Entonces, voy a dejar esta aquí al lado y voy a escuchar tu idea. Entonces, ¿qué hacemos? Y es que aplicando el logaritmo, o sea, utilizando una idea similar a la que hicimos antes, ¿sí? Entonces, bueno, Sí, sí, pues, pensándolo, o sea, sí, haciendo como se me olvidó la palabra, pero pues pensando como si fuera a la X, donde A es una función, o sea, que sería A es a la X y pues X otra función. Después sería el logaritmo natural de h de x por la derivada en a. lo que pasa es que A es un número, ¿no? En ese caso A era un número, en este caso Sí, 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 ya sí, es una sí, función. señor, sí. O sea, lo que estás diciendo va por ahí, pero ¿qué hacemos? O sea, vamos bien, vas bien, pero ¿y qué hacemos ahora? O sea, aquí vas. ¿Y ahora qué hago? Pues sería multiplicarlo por la derivada de h de x y de g de x. ¿Multiplicarlo? Sí, ¿no? Pero para que, o sea, si uno multiplica por la derivada de h de x acá, también toca hacerlo acá, ¿sí? Pero no veo ahí cómo te ayuda eso. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de qué podemos hacer? Profe, ese g de x se puede bajar, sí. Sí, señor. Sí, eso puede ser una buena idea. Sí. Por propiedades de logaritmos, ¿no? Trataría Listo. pasarlo a multiplicar y creo que sí podríamos mirar, digamos, la derivada de g de x, luego de h de x y después a la derivada y sí aplicarle el logaritmo O sea, hasta ahí lo bajamos. Listo. ¿Y ahora qué natural. propones? No sé si, ¿Qué por ejemplo, propones? Ahí. pues ahí se podría aplicar la derivada a g de x, h de x. Pues cuando tengamos la derivada de h de x, ahí sí podemos aplicarle el logaritmo natural a esa derivada. O no sé si sería otra forma más fácil. O sea, más o menos. Más o menos. O sea, sí vas por el camino, pero nos falta justificar algo, ¿no? Entonces, el siguiente paso que toca hacer, que más o menos están dándome la idea, es que toca derivar, ¿cierto? De aquí a acá toca derivar, ¿cierto? ¿Sí? Pero como toca derivar, entonces yo pregunto, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de f de x? ¿Quién me dice? ¿Cuál es? ¿Sí se acuerdan o no? No estoy mal, creo que es el mismo f de x. ¿En serio? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿La derivada de este señor es f de x? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de f de x, chicos? ¿Cuál es?
Eso lo habíamos hecho, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Pues, si no estoy mal, creo que es f de x sobre, perdón, derivada de f de x sobre f de x. Sí, señor. Exacto. Muy bien. Si usted deriva acá, es la derivada acá arriba dividido f de x. Pero bueno, venga, voy a poner algo aquí antes. Ya hasta ahí vamos bien, sí. Pero voy a hacer algo. Voy a poner esto aquí así, aquí abajito. Y voy a decir, digamos que aquí estás haciendo la derivada de este señor. Y de este lado también estás haciendo derivada. Entonces voy a poner esa D para que se vea que estás haciendo la derivada. Voy a ponerlo aquí. Bueno, eso se vería como lo que se le llama un operador derivada. Como una maquinita que está derivando a ambos lados. Entonces, a ver, esto está derivando con respecto a X. Y este lado estoy haciendo lo mismo. Estoy derivando con respecto a X porque estoy derivando a ambos lados, ¿no? Entonces, derivar esto es esto. Sí, vamos bien. Y el otro lado, ¿cómo sería? ¿Qué me dice? ¿Cómo sería la derivada, chicos? ¿Mm? ¿Cómo es? ¿Cómo derivo esto? ¿Mm? ¿Cómo se hace? ¿No se acuerdan? Por derivada de un producto, que Mm, después sería derivada del primero por el segundo, sí, más el primero por la derivada del segundo. es que prima de X por el segundo sin derivar, ¿cierto? Más el primero normal por la derivada del segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la derivada del segundo qué es? ¿Cómo es la derivada del segundo? H prima de x sobre hx. Listo, bien, 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 bien. Vamos a subir esto un poquito más. Ok, ok, ok. ¿Y qué nos falta ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué falta hacer? ¿Qué falta hacer ahora? Ya mataron el león, ahora solamente falta que me digan qué se hace en ese último pedazo. ¿Mm? Sería despejar f prima, ¿no? Correcto, sí, porque eso es lo que le estoy preguntando, ¿cierto? Esto es lo que te estoy preguntando. Entonces sería todo este señor, lo pones otra vez acá, y como me dices que estás despejando es porque todo este señor acá lo pones así entre un paréntesis, y este f de x pasa ya a multiplicar, ¿cierto? Listo, bien. Eh, y para finiquitar, ¿qué faltaría? Falta una última cosita. ¿Qué faltaría? ¿Qué es lo último que nos falta?
¿Mm? ¿Qué es lo último que falta ahí, chicos? ¿Escuchan? ¿Qué es lo último que falta ahí? Simplemente es decirme quién es fx. ¿Fx quién era? Hx elevado a la g de x, ¿no? Ya, eso es lo último. Si me dices que es fx, reemplazas y se acabó. Y de esa manera pues ya tendrías la derivada. ¿Listo? Simplemente era ese último detalle. Y se acabó. Entonces tenemos chx elevado a la g de x. Y listo. Entonces esa sería la derivada de hx elevado a la g de x. Es un truquito muy sencillo. Fíjense que cuando usted deriva acá, cuando usted está derivando acá, a pesar de que no se den cuenta, la derivada que estás haciendo ahí es una derivada implícita. Es una derivada implícita por el simple sentido de que esta f de x de cierta manera es la y. Entonces esto era logaritmo natural de y, logaritmo natural de y, entonces la derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y se hace exactamente todo esto mismo. Entonces pues listo, no hay lío, ahí ya se resolvería y es una manera en la que uno podría utilizar esto que estamos haciendo que se viene a conocer como derivación logarítmica, que es aplicar las propiedades de logaritmos para luego derivar de forma implícita. Es eso que estaríamos haciendo ahí, es derivación logarítmica. Es utilizar esas propiedades de logaritmos y luego derivar convenientemente. Entonces, para ello, voy a ponerles otro ejemplo, o quizás otra pregunta, y es la siguiente. Voy a ponerles esta función, que va a ser la siguiente. Listo. ¿Cómo calcularían esa derivada, chicos? ¿Cómo harían? ¿Cómo se podría calcular eso? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Cómo la calculamos?
Pues, profe, tengo una pregunta ahí. ¿Primero sería la derivada del cociente o regla de la cadena? Creo que hay de todo, ¿no? Hay producto, hay cociente, hay cadena. El tema es que puede salir como largo, ¿no te parece? Si lo haces Sí, así. un poquito largo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tiene que haber una forma más eficiente de hacerlo, ¿no te parece? Porque si no, ahí te vas a quedar un montón de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? La idea no sería que duráramos toda la clase haciendo esa derivada. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Sí se les ocurre o no? Están como callados. Una forma en la que no se demore, la verdad, no. Bueno, cuando yo aquí hablé de derivación logarítmica, digamos que una de las primeras cosas que uno tiene que tener presente con esto es que usted va a aplicar propiedades de logaritmos, ¿cierto? Entonces, si uno utiliza propiedades de logaritmos, ¿qué propiedades tenemos? Así que sean como muy conocidas. Entonces, usted podría hacer, por ejemplo, a ver, voy a mencionar varias. Una fue la que me dijeron, que era que el logaritmo, digamos, natural de un número a la b, lo que yo puedo hacer es bajarlo, ¿cierto? Entonces tengo b por logaritmo natural de a. Esa es una. Otra, ¿qué es lo que dice? Dice que si usted tiene que hacer el logaritmo natural, digamos, de un producto de a por b, ¿eso es igual a qué? ¿Se acuerdan? ¿Eso es igual a qué? ¿Eso es igual a? El logaritmo de A más el logaritmo de B. Correcto. Logaritmo de a más el logaritmo de b, ¿cierto? Y otra propiedad, por ejemplo, a ti te decía que el logaritmo natural, digamos, de la división, ¿eso era qué? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Ujú, listo. Y de cierta manera hay muchas propiedades, ¿sí? Pero lo que yo quiero que me entiendan con esto es que estas tres nos van a ser de mucha utilidad, ¿sí? Y nos van a ser de mucha utilidad, sobre todo para resolver este monstruo que está aquí. Porque yo podría calcular la derivada, pero para poder calcular la derivada necesito que este monstruo no sea tan feo, ¿sí? Que se pueda trabajar. Entonces lo que tú harías sería que aplicar logaritmos, ¿sí me entienden? A ambos lados, ¿sí? ¿Sí es claro? Entonces lo que haces es aplicas logaritmo a ambos lados, ponerlo así, como logaritmo de este lado, logaritmo de este lado, voy a ponerlo así, paréntesis así grande. Pero lo que pasa es que cuando uno aplica el logaritmo a este lado, sí se dan cuenta que puedo utilizar propiedades de logaritmos acá. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos?
Pues de este lado tienes el logaritmo natural de f de x, ¿vale? Y este lado que tienes, pues uno aplica las propiedades del logaritmo. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Entonces fíjese que como esto es un cociente, sería el logaritmo natural de esto menos el logaritmo natural de esto. Y como son productos, entonces uno empieza a bajar y luego puedo bajar exponentes. Entonces les puede quedar así, mire. 9 por logaritmo natural de 4x a la 2 más 8x más 2 logaritmo natural de 3x a la 7 menos 6x a la 5. Y hasta ahí ya me encargué de esto. Y como esto es división, resto, ¿no? Entonces menos 6 logaritmo natural de 8x a la 4 menos 3x. Y aquí también, como es la resta y esto es un producto y eso era una suma inicialmente, entonces aquí también va a haber un menos 6 logaritmo natural ¿de quién? Del seno cuadrado de x más 9 logaritmo natural de x. ¿Claro ese pedazo? ¿Sí? Chicos, ¿claro ese pedacito? Sí, profe. Profe, una pregunta solo como por aclarar. Sí, Digamos, lo que se dice la parte de que quedaron -6 logaritmo natural y la otra parte del -6 es igual a decir que coloco el menos y entre un paréntesis grande meto las dos expresiones sumando, ¿sí? sí, pero como el menos te altera lo que está por dentro que está sumando, pues por eso vamos quedando O pero de negativos. una vez. Ajá, sí, Ah, ok. sí, Listo, sí, profe, gracias. bien, listo. Entonces fíjese que una vez que usted ya tiene esto, ya tienes esto, entonces, ¿qué hace uno ahora? Sí, o sea, ahí, ¿qué hace uno? Ponerlo acá. Listo. Y ahora, ¿qué hace uno, chicos? ¿Qué hacemos? Derivamos, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, ya lo que sigue es que derivemos. Entonces, todo este amiguito, correr un segundo por aquí. Y todo este señor lo vamos a derivar, ¿verdad? Al igual que este señor. Así creo que no me da el espacio. Listo, entonces, esta es la derivada de toda esta cosa con respecto a x. Y aquí también estás haciendo la derivada de todo este señor con respecto a x, ¿no? Listo. Entonces, si uno deriva ahí, de este lado, ¿cómo es que queda la derivada? Ya lo habían dicho, ¿cierto? Queda f' sobre f. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Y aquí cómo queda? ¿Cuál es la derivada de este primero, chicos? La derivada de este, ¿cómo es? ¿Quién me dice? ¿Cómo es la derivada? ¿Sí se acuerdan cómo se deriva esto? Sería la derivada de un producto.
sería el primero. Por ejemplo, como 9 es, la derivada de 9 sería 0. La derivada de 9 sería 0. Más la derivada del segundo, que sería la derivada de 4x al cuadrado más 8x sobre 4x al cuadrado más 8x. Sí. Ya, 8x más 8. Bien, 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 bien. Vas bien. Hay una cosa, y es que me di cuenta que usaste la derivada del producto. Eso no está mal, funciona, pero quiero que te acuerdes de las propiedades de derivadas. No sé si te acuerdas de esas propiedades. Yo las puse por acá. Entre las propiedades de derivadas, quiero que recuerdes que uno puede sacar la constante. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? No sé si estaba por eso, pues estaba por acá. Llevaba unas propiedades aquí. Aquí hay varias cuentas. A ver. Aquí está. ¿Te acuerdas de esta propiedad? Eh, de que yo puedo sacar que la derivada de un número por la función es sacar el número y derivar la función. ¿Sí? Ahí puedes usar esa propiedad para no hacer productos, ¿sí me entiendes? Hola. ¿Sí? Es una propiedad de linealidad. Eso te evita tener que estar haciendo derivada de producto. ¿Listo? Pero lo que me dijiste ahorita está bien. Está muy bien. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que dijiste fue que era, cojo el 9 y la derivada de este señor era que es la derivada interna, que es el de arriba, que en este caso sería el 8x más 8, ¿sí? Sobre la función que es 4x a la 2 más 8x. Uno puede simplificar, pero pues no lo voy a hacer ahorita. O sea, ahí está bien. Más. Y aquí mire que es lo mismo, entonces es 2. De la derivada de adentro, ¿quién es? Pues derivada de esto es 7 por 3, 21, x a la 6, menos 6 por 5, 30, x a la 4, sobre esta misma función que es 3x a la 7 menos 6x a la 7. Y la derivada de este señor, entonces este señor fíjate que es menos, tienes el 6, y aquí tienes la derivada de este señor que es 8 por 4, 32, x a la 3, menos 3, sobre, pues, la función que es 8x a la 4 menos 3x, listo, y faltaría la derivada de este señor. Entonces, a ver, sería menos 6, abro paréntesis, y tocaría la derivada de aquí adentro. ¿Cuál es la derivada de seno cuadrado de x, chicos? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? Coseno cuadrado de x. ¿Seguro? ¿Es la derivada? O sea, la derivada de seno es coseno, pero la derivada de seno cuadrado de x, ¿cuánto es? 2 coseno de x. ¿Seguro? ¿2 coseno? ¿Cuál es la derivada de seno cuadrado, muchachos? Dos seno de x por coseno de x. Correcto, sí, así es. 2 seno de x
por coseno de x. Juliet, ¿quisieras explicarnos por qué esa es la derivada, por favor? Si no estoy mal, o sea, se toma como una cadena, algo así. Entonces, pues sería como, o sea, pues, algo así. Sería seno de x al cuadrado y pues la derivada de eso es 2 seno de x y la derivada interna de seno al cuadrado de x, digo, de seno de x es coseno, entonces se multiplica por esa función, por decirlo así. Porque, bueno, algo así lo entendí. ¿Lo entendieron? ¿Sí entendieron Porque, qué hizo ella? ¿Cómo? ¿Cómo dices? porque era una composición. Ajá, es una composición. Entonces, al ser esto una composición, toca usar cadena, ¿cierto? Entonces, bajabas el 2, dejas el seno quieto, por la derivada interna, que es la derivada de seno y sus coseno. ¿Sí lo vieron? Y bueno, y si se acuerdan de trigonometría, esto de acá es seno de 2x, ¿no? O sea, también es equivalente. Pero ahí está bien. Entonces, listo. Más 9 y la derivada del logaritmo natural de x, como ya saben, es 1 sobre x, ¿no? Listo. Hasta ahí ya está. ¿Sí ven? ¿Y ahora qué sigue? Pues este f de x que está dividiendo pasa allá a multiplicar. ¿Ok? Digamos que estas son como las derivadas más Una pregunta. complicadas. Dime si. Ahí, en el último, ¿por qué ese último término no se divide sobre el normal? O sea, Ah, ¿por qué sí. logaritmo natural? No, no, no. Está, es cierto. Es cierto. Tienes razón. Tienes razón. Sí, aquí me falta colocar que esto está sobre la función, ¿cierto? Sí, 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 tienes razón. Sí, se ve que me falta un pedazo. Sí, está bien. Aquí esto es seno cuadrado de x más 9 logaritmo natural de x. Listo. Ok, yo creo que mejor lo pongo del otro lado. Listo, entonces en este paso, pues lo que ustedes ya saben que se va a hacer es coger este señor, todo esto, y lo multiplicamos entonces por f de x, ¿no? Porque ese f de x pasa allá a multiplicar. Lo multiplicas allá y aquí vamos. Y bueno, pues que sí. Ya está. Y pues bueno, ya lo último sería decir quién es f de x, pero pues eso creo que ya me lo entiendo. Hasta ahí, ¿bien? ¿Claro? ¿Lo entendieron? ¿Sí es más eficiente? ¿Más rápido? Sí, ¿no? Es mucho más rápido, muchísimo más rápido y te evita un montón de cuentas porque si lo hubieras hecho como de pronto se estaba pensando inicialmente, que era
hacer que la derivada del producto, luego el cociente, luego cadena, eso se hubiera demorado un montón. Pero así, pues de cierta manera te puedes estar demorando menos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es otra forma entonces de hacer esto. Listo, chicos. Entonces, la idea de una derivación logarítmica es sencillamente eso. Es que usted lo que tiene que hacer es muy sencillo. Tienes presentes estas propiedades de logaritmos y sobre esas propiedades de logaritmos aplicas logaritmo a ambos lados en la función extraña que tengas y, y luego derivas de forma implícita teniendo en cuenta lo que ya les expliqué, que la derivada, digamos, de f de logaritmo natural de una función es la derivada arriba y la función abajo. ¿Listo? Eso es lo que necesito que sepa. Una vez que usted ya sepa eso, de hacer derivación logarítmica es algo muy procedimental, es algo que sale muy fácilmente. Y bueno, claro, hay que saber derivar muy bien. Eso es lo que llamamos derivación logarítmica y se utiliza mucho cuando tengo funciones que se ven muy complicadas de hacer, ¿vale? Si hay funciones que son complicadas para encontrar su derivada, este, esta técnica de derivación logarítmica es muy útil. ¿Sí la conocían antes? ¿O la habían escuchado, chicos? ¿La han visto antes? ¿Esta técnica? Señor. Bueno, esa derivación logarítmica es un truco bastante útil y puede ayudarles a simplificar muchas cosas. Bueno, lo que ahora voy a hacer ahora es hablarles un poco sobre lo que se va a venir llamando la serie de Taylor. Vamos a hablar de serie de Taylor. ¿Listo? Entonces, para ello voy a hacer como un preámbulo. ¿Listo? Entonces, miren lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, fíjate que yo tengo una función como esta, como la función seno de x. Es esta función f de x igual a seno de x. Listo, esa es tu función. ¿Quién es la derivada de seno de x? ¿Cuál es la derivada, chicos? Coseno. Coseno, ¿sí o no? Coseno. Listo. ¿Cuál es la derivada? Entonces, si derivamos otra vez, ¿cuál es la derivada de coseno? ¿Cuál sería? Menos B. Menos seno, ¿cierto? Entonces aquí derivamos dos veces. O sea, ponemos dos comillas ahí. Y sería menos seno. Listo. Y si vuelvo y derivo, ¿cuál sería la derivada ahí? Menos coseno. Menos coseno, sí. Fíjese que, bueno, aquí son tres comillitas, entonces de pronto quizás sea más conveniente ya no poner tantas comillas, sino poner de pronto acá 4, ¿cierto? Porque es una derivada cuarta. Entonces, más bien aquí, por notación, tratemos de poner más bien aquí 3, ¿sí? Para decir que estoy derivando 3 veces. Aquí, para decir que estoy derivando 2 veces. Aquí, para decir que estoy derivando una vez. ¿Listo? Y aquí, para decir que estoy derivando 0 veces. Ahí van bien. Listo, y derivada de menos coseno, ¿quién es? Seno. Seno x.
Y aquí como que vuelve y se repite, ¿cierto? Porque la derivada quinta va a ser coseno otra vez. Y bueno, ahí vas a repetir. Entonces, esto que estamos haciendo son derivadas superiores, ¿cierto que sí? Son derivadas superiores porque tienes una función a la que le puedes encontrar derivadas una cierta cantidad de veces. Entonces, una pregunta que yo te puedo hacer es, esta función seno, ¿cuántas veces la puedo derivar? ¿Mm? Tres veces. ¿Solo la puedo derivar tres veces? Pero aquí la derivé una cuarta vez, ¿no? Y lo puedo derivar una quinta vez. ¿Será que la puedo derivar una sexta vez? Pero pues es que, profe, pues digo que tres veces porque es que ya en la cuarta deriva pues vuelve a ser f de x. Sí, pero eso lo que me está diciendo es que esta función, digamos, de cierta manera, es igual a su cuarta derivada, ¿sí? Eso es lo que pasa, pero no quiere decir que no la pueda seguir derivando, ¿sí? Lo que pasa es que de pronto dentro de sus derivadas es cíclica. Entonces cada cuatro, pues va a ser ella misma, ¿cierto que sí? Pero eso no significa que yo no la pueda seguir derivando y derivando y derivando, ¿me entiendes? Solo- Sí, señor. ¿Cuántas veces puedo derivar esa función? Sí, pues infinitas veces. Exacto. Exacto. Y lo más interesante del asunto es que yo la derivo y ¿qué pasó con el dominio? ¿El dominio cambió? No, señor. No, no cambió. Entonces yo puedo decir varias cosas acá. Primero, yo puedo decir que esta función f de x, que es precisamente seno de x, es una función que pertenece, y ponle cuidado a lo que voy a decir acá, a las función, a este conjunto que yo tengo acá. ¿Esto qué significa? Entonces lo voy a poner acá. No sé si lo voy a anunciar y luego les digo qué significa cada conjunto. Entonces tengo f de x y a la vez digo que f de x es esto, pertenece a esto. Entonces les voy a contar qué significa esto que está acá, pues para que no se me vayan a perder. Es lo siguiente. Entonces vamos a definir unos conjuntos, unos conjuntos especiales de funciones. Especiales de funciones. ¿Listo? Son conjuntos, es decir, los elementos de ese conjunto son funciones. Entonces voy a definir cada uno de ellos. Voy a definir el primero. Voy a definir el conjunto C, ¿listo? De A. Entonces este va a ser el conjunto de todas las funciones f, tal que f, que es una función que va desde A hasta B, es continua
es continua ¿dónde? En A. ¿Listo? Y vamos a entender a A y también a B como subconjuntos de los números reales. ¿Listo? ¿Me entienden, chicos? Hola. Esto se hace mejor si lo pongo como una racha. Entonces, este es el conjunto de todas las funciones que son continuas en A. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí me entendieron ese pedacito o no? ¿Sí entendieron este pedazo? Este es un conjunto de funciones, es simplemente una notación, es el conjunto de funciones que son continuas en A. ¿Listo? Ahora, voy a definir, por ejemplo, este otro. Y es el que va a poner acá un 1. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que es el conjunto de todas las funciones, tal que f, que es una función que va de A en B, es derivable en A. Pero es derivable en A una vez. ¿Sí? Es derivable una vez. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1. O si lo quieren ver mejor, lo que estoy diciendo es que la primer derivada existe. ¿Sí? ¿Me escuchan? Chicos, ¿qué significaría hacer, digamos, este? A ver, hacerlo, digamos, dos veces. ¿Esto qué significa? Es el conjunto de las funciones f, tal que f es derivable, ojo, dos veces. Dos veces. O sea que usted la puede derivar dos veces. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Eh, Vamos a ver esto un poquito más arriba. Listo. Ahora el que voy a hacer es este, mira. Entonces voy a poner acá a ver, una K. ¿Listo? Y entonces va a ser derivable K veces. ¿Listo? K veces. K veces. ¿Ok? Y por ende, si te pongo, digamos, este, así, es el que usted puede derivar infinitas veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos. O sea, es derivable en A infinitas veces. O sea, siempre usted lo deriva y pues mantiene el dominio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta ahí? Chicos. Pues la idea es que usted lo puede derivar y que es derivable en todo el conjunto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjate que mm, esta función seno de x es continua y aparte usted la puede derivar infinitas veces con el dominio en los reales. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Será que a coseno le pasa lo mismo?
O sea, coseno también es una función que usted puede derivar infinitas veces. ¿Me escucha? ¿Sí o no? Coseno también es una función que usted puede derivar infinitas veces. Sí, claro, cierto que sí. Entonces, qué es lo que quiero que ahora vean? Les voy a mencionar lo que se llamaría el teorema de Taylor. Mm, déjenme un momentico, veo una cosa. A ver, a enunciárselos lo mejor posible. ¿Cómo se los menciono? A ver. Bueno, lo primero es, hablemos de lo que se llama el polinomio de Taylor. Entonces, polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. Entonces, decimos que sea una función f de x, tomamos una función f de x, que sea una función que pertenezca a donde acá, a esto. Digamos que sea, por comodidad lo voy a poner aquí, ¿listo? Que sea derivable en los reales, cada veces, ¿listo? Entonces, el polinomio de Taylor va a ser ¿quién? El polinomio de Taylor asociado va a ser este señor que te voy a colocar acá. El polinomio p sub k de x. Quiero que le presten mucha atención cómo es. Va a ser lo siguiente. Va a ser f de a más f derivado una vez evaluado en a ponértelo aquí mejor. Derivado una vez sobre 1 factorial por x menos a la 1. Esto lo voy a correr un poquito más. F derivado dos veces evaluado en un punto A. Bueno, aquí podemos correr esto. Y decimos que A es un número en los reales. De pronto, bueno, está bien. Vamos a decir que esto está en un subconjunto A y que A es un número que está ahí. Entonces el polinomio de Taylor va a ser descrito de esta manera. X menos a la 2 sobre 2 factorial más, y sigues así,
hasta que aquí lo que tienes es f de k en a sobre 3 factorial por x menos a elevado a la k. ¿Sí entienden esa notación, chicos? ¿Sí entienden cómo es ese polinomio? ¿Sí entienden ese polinomio? ¿Me escuchan? ¿Sí es clara la representación que está ahí o no? No, no. En la parte, digamos, en el 3, ahí donde se puso 3 factorial, o sea, dependiendo del número de la derivada, ¿es el factorial? Sí, O, sí. ah, bueno, De pronto, ¿qué es lo que pasa? Eh, la, el polinomio de Taylor es útil por varias razones. Porque muchas veces, sobre todo antes que no en computadoras y eso, representar una función trascendente como un seno, como un coseno, como un e a la x no era fácil, pero sí era más fácil tratar de hacer cuentas con polinomios, ¿cierto? Entonces, lo que ellos trataban de hacer era que se centraban en a, o sea, te centrabas, digamos, en cero y tratabas de hallar el valor aproximado ahí. Entonces, voy a, voy a darles una idea, porque de pronto esto digerirlo está como un poco abstracto. Voy a dar una idea de qué es lo que uno quiere hacer con esto del polinomio de Taylor, ¿listo? Yo no sé si, bueno, voy a ponérselos acá. Eh, De pronto con esto lo vean mucho mejor, lo entiendan mejor. Creo que este puede servir. Si alcanzan a ver qué está pasando, sí, a ver si esto se pudiera ver más grande. ¿Sí ven lo que está pasando ahí, muchachos? Esa es una función seno, ¿sí ven? Mire que a medida que aumenta en el n, que es lo que nosotros tenemos allá como el k, ¿qué está pasando? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué es lo que usted ve que está pasando? Diga. que se asemeja más a la función. Exacto. Que el polinomio de Taylor, a medida que usted le agrega más términos, se está convirtiendo en la función. Sin embargo, a medida que usted aumente esta cantidad de términos, o sea, que le agregue eh, términos al polinomio, alrededor del punto A, porque aquí se centraron, aquí cogieron el A como cero. Entonces, alrededor de ese A, ahí cerquita, nos da lo mismo, nos da el mismo valor, ¿sí me entienden? Ahí. Obviamente no en toda la función va a ser, el polinomio de Taylor no va a ser igual, pero ahí centrado sí va a ser igual. ¿Sí me entienden? Y entre más términos usted me ponga, el valor va a ser cada vez más exacto. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces yo te pregunto, ¿cuándo el polinomio de Taylor se asemeja o se convierte en la función? ¿Cuándo? ¿Cuándo, chicos?
¿Cuándo? Entonces, a ver, este es el polinomio de Taylor. Voy a ponerlo aquí. Falta por un pedacito. Este es el polinomio de Taylor, pero de orden K. ¿Listo? Polinomio de Taylor de orden K. De orden K. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que eso es lo que usted está buscando. Si usted tiene una función ahí que usted la puede derivar K veces, entonces usted puede armar lo que sería el polinomio de Taylor. Y alrededor de un punto A, lo que usted va haciendo es que se puede acercar a la función lo que usted quiera. ¿Qué es lo que uno trataría de buscar? Fíjese que de cierta manera, si uno se pone a ver, si uno se pone a ver, cuando uno compara, cuando uno compara cuando comparas la función f de x original con el polinomio de Taylor, yo puedo decir que estos dos son iguales, ¿sí o no? O sea, estos dos son iguales, ¿sí? Para todo K son iguales, chicos. ¿Puedo decir eso o no puedo decir eso? No, señor. No, ¿cierto? No se puede. O sea, esto no es igual. ¿Por qué? Porque siempre hay una cierta diferencia entre el polinomio de Taylor y el otro. Entonces lo que uno dice es que este señor de acá toca sumarle una función ahí aparte. ¿Listo? Toca sumarle una función ahí aparte, que es la que, bueno, pongámosla así, una función r de k de x, donde esa r de k le llamamos la función residuo. ¿Listo? O el residuo. Este sería donde r de k de x eh, es la función residuo. La función residuo. Residuo. Porque es lo que queda aquí, ¿cierto? Pero yo te pregunto, ¿cuándo el polinomio de Taylor se convierte en esto? ¿Sí entiendes lo que estoy preguntando? O sea, ¿cuándo el polinomio de Taylor, se convierte en la función? ¿Quién me dice? ¿Cuándo? Cuando K tiende a infinito. Exacto, exacto. Pero si K, cuando K tiende a infinito, si este se va a volver esto, ¿qué pasa con la función residuo? ¿Qué creen que pasa? Pues se tiene que volver cero. Exacto, exacto. Sí, señor. Muy bien. Entonces, el teorema de Taylor, ¿qué es lo que dice? Lo voy a mencionar. El teorema de Taylor. Teorema de Taylor. Y este es un teorema importante, sobre todo porque ustedes seguramente en la carrera lo van a ver varias veces. Y es, eh, sea, primero que todo, necesitamos una función f de x que pertenezca a donde, aquí, ¿cierto? Sobre un conjunto A. Ya saben que ese subconjunto A pues es un subconjunto de los reales. Necesitamos un punto A que pertenezca ahí. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, esto es el K sea un número mayor o igual a 1, ¿vale? Que es la cantidad de veces diferenciable, eso ya lo sabemos. Entonces,
Entonces, eh, existe una función residuo, existe una función R que es la función residuo, tal que, tal que, ¿qué? Tal que la función f de x es igual a ¿qué? Entonces, esa función f de x es igual a este amiguito que es el polinomio de Taylor de orden k. ¿Listo? Voy a poner esto aquí. Voy a quitar este, pues para que nos dé espacio. Y aquí, bueno, toca sumar el residuo, ¿no? Y ya saben que este señor es el polinomio de Taylor, ¿no? O sea, este señor. Ya saben que es el polinomio de Taylor de orden k. Listo, entonces tenemos esto. Y sabemos que el límite, cuando k se vaya a infinito, de la función residuo, esa función residuo tiene que irse a cero. Y luego, si usted aplica el límite a estos dos lados, entonces lo que usted ve es que, bueno, primero que se aplica ese límite que esto se va para cero. Y a su vez, la función f de x se convertiría precisamente en ¿qué? En el polinomio de Taylor de orden como infinito, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? ¿Eso me lo entienden, chicos? Hola. Sí, señor. Bueno, hay una cosa y es que para que una función se pueda escribir como un polinomio de Taylor de orden infinito, ¿yo qué necesitaría? O sea, ¿yo qué necesito para que esa función f se pueda escribir en orden infinito? Que se pueda derivar infinitas veces. Exacto, exacto. ¿Todas las funciones se pueden derivar infinitas veces? No, señor. ¿Hay ejemplos de funciones que no pueda derivar muchas veces? ¿Se te ocurre alguno? Pues, eh, no sé si estoy bien, pero las exponenciales, o sea, por ejemplo, pues x al cuadrado. ¿X al cuadrado? Es un ejemplo, pero Bueno, digamos que basado en el teorema de Taylor, nos toca es saber a qué funciones puedo explicar el teorema de Taylor para un polinomio de orden infinito, ¿no? O sea, eso sería como una buena pregunta. Entonces, veamos. Si mi función f(x) es un polinomio, o sea, un polinomio de esta manera, a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más y sigo hasta a sub 0, bueno, hasta a sub 1 x a la 1, saben que son los coeficientes, más a sub 0. Entonces yo te pregunto, esa, esa función f(x)
pertenece a este conjunto de funciones? ¿Sí o no? ¿Sí pertenece o no pertenece? O sea, la puede derivar infinitas veces. Una función polinómica se puede derivar infinitas veces. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí puedo o no puedo? Hola. No, creo que no. ¿Por qué dices que no? Porque, digamos, en el orden, digamos, de la sub-cero, ya en la derivada se va. La segunda derivada sería a1 x a la 1 y así. Serían como haciendo más pequeña hasta llegar allá, no poder derivar más. Bueno, creo que ya sé para dónde va lo que estás diciendo, entonces voy a hacer una pregunta que los va a dejar como pensativos. Antes de esta pregunta de una función polinómica, te voy a preguntar sobre esto. Esta función, la función, y te voy a hacer la misma pregunta. La función que voy a poner acá se puede derivar infinitas veces. La que voy a poner aquí. Y la función que te pongo es la función cero. ¿Esa se puede derivar infinitas veces? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Sí se puede o no se puede? Hola. Uy, pues, uy, no sé. Pero pues la idea de un número así sin x es cero. Entonces pues Ujú. seguiría siendo, Pues va a ser cero siempre, ¿no? pero Listo. Profe, la vaina es que ahí me surge una duda, bueno, no sé, Sí, dime. y es que se supone que las derivadas son pasitos supremamente chiquitos, pero pues si es cero, o sea, si no hay, o sea, yo no aplicaría lo de los pasitos, por decirlo así, entre comillas. Si te quedas quieto en un vehículo, ¿cuál es la variación de la posición con respecto al tiempo? O sea, ¿cómo cambió tu posición frente al tiempo si te quedaste quieto? Pues no cambia, ¿no? O sea, que ¿cuál fue la variación? Cero, ¿no? ¿Y cuál fue la variación de Mm, la variación? Cero. ¿Y cuál fue la variación de la variación de la variación? Cero. ¿Sí me entiendes? ok. O sea que en realidad Sí, creo que sí. la derivada de una función cero, pues es cero siempre. O sea que sí lo puedo derivar. ¿Sí sí me entienden? Si la función es cero, pues ya sé que es cero. ¿Entienden? Entonces, ¿qué va a pasar con el polinomio de Taylor en la función cero? Pues que todos estos numeritos, cuando le evalúes el número a, es cero. Entonces es cero, 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 cero. ¿Sí entienden? Todos los coeficientes, porque estos señores de acá son los coeficientes del polinomio de Taylor, todos van a dar cero para esa función. ¿Qué sucede, digamos, con esta función, que es una función constante, que es un número? Pues lo que va a pasar es que la derivada va a ser cero, o sea que este va a ser cero, el siguiente va a ser cero, todos esos ceros, pero el que no va a ser cero es este primero, que es f evaluado en el punto. ¿Me entienden, chicos? Hola. ¿Sí? Chicos.
¿Sí lo dijeron? Sí, señor. Entonces, si eso ya les quedó claro, o sea, esta, precisamente, esta sí, aquí lo puedo derivar infinitas veces, esta también lo puedo derivar infinitas veces. Entonces vuelvo y les pregunto por la polinómica. ¿Sí se puede derivar infinitas veces, sí o no? Sí, ¿no? Porque digamos que ahí el problema que ustedes tenían era que va a llegar a un punto en que la derivada me va a dar cero, pero el hecho de que la derivada me dé cero no significa que yo no pueda seguir derivando, ¿entienden? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí es claro? Diferente, ¿qué función no tendría el punto anterior? Bueno, esa es la pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces, devolvámonos un poquito acá, a los tipos de conjuntos. Entonces, fíjese que la que está acá es una función que es continua. Cuando ya le pongo el numerito acá, es que sea derivable una vez. Por ejemplo, valor absoluto está acá, pero valor absoluto será que está acá. De pronto sí, pero en un subconjunto A que no sea el cero. ¿Sí entienden? Porque donde yo diga que este A son todos los reales, va a ser continuo acá, pero no va a ser derivable en cero. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Chicos. Sí, señor. Entonces, yo lo que haría sería tratar de buscarme funciones que cuando yo las derivo, como que me dañan el dominio, ¿sí me entienden? Como que ya no se dejan derivar porque algo pasa. Si soy claro más o menos en lo que les estoy diciendo. ¿Sí soy claro o no? Bien. Mm, les voy a dejar, digamos que de tarea eso. Búsquense una función a la que yo no le puedo aplicar el teorema de Taylor. Aquí les estoy dando ejemplos de a esta puedo, a las polinómicas también puedo. A ver, voy a preguntar otra. Voy a preguntarte, por ejemplo, esta. F de X igual a seno de X. ¿Puedo con esa? A esa función F está acá. ¿Sí o no? ¿Sí está o no está? Sí, señor. Sí, no. Entonces esa, listo, bien. Listo, ahora te la cambio. Digamos esto. Coseno. ¿También? ¿Sí? Coseno se puede. Listo. Esta, a ver, otra vez. E a la X. Esa. ¿También puedo o no puedo? Sí, señor. Listo. Nos toca averiguar qué funciones no se puede. Pero digamos que mientras eso les queda pendiente y la otra clase me cuentan si encuentran alguna. Eh, la primera cosa que a mí me gustaría que hicieran es lo siguiente. Voy a empezar por lo fácil. Y es,
calculemos el polinomio de Taylor de e a la x. ¿Sí? Entonces, calcular el polinomio de Taylor, calcular el polinomio de Taylor de f de x igual a la x. Listo. Entonces, para calcular el polinomio de Taylor, ¿qué es lo que toca hacer? Nos toca recordar cómo es que es el polinomio de Taylor. Entonces, el polinomio de Taylor es así, ¿sí o no? Es todo esto, ¿cierto, muchachos? Listo. ¿Cuál es la derivada de f de x? ¿Cuál es la derivada? La derivada Y 1, ahora X, e a la x. Listo. Esta es la primera derivada. ¿Y si lo derivo otra vez? ahora X. Mm, sí, ¿no? O sea que siempre que lo derive me da el mismo, ¿cierto? Listo, ya estoy, no hay problema. Quiero que la calculen centrado en a igual 3. ¿Listo? Entonces ahora, lo que usted ve es que sí, f para cualquier k siempre da e a la x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Listo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién me dice? ¿Qué hace uno ahí ahora? ¿Cómo calculo el polinomio de Taylor centrado en 3? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Me escuchan? ¿Qué hay que hacer? Reemplaza, ¿no? ¿Sí o no? Chicos, reemplazo, ¿no? No creo que sea muy difícil. Entonces, si reemplazas, ¿cómo va a ser? Va a ser P de K de X igual. Pues me toca coger F y evaluarlo en el A, pero la es 3, o sea que esto es E a la 3, ¿cierto? E a la 3. Más. Este señor es que, pues E a la 3, porque la primera derivada pues es E a la X, sobre 1 factorial por X menos 3 a la 1. Más. Ahora aquí, E a la 3 sobre 2 factorial, ¿listo? Por X menos el a la 2 más. Y aquí finalmente, bueno, aquí no es A, aquí es 3. Y aquí va a ser E a la 3, aquí no es sobre 3, aquí esto es sobre K, ¿no? Allá yo lo puse como 3, no, esto es K. Listo. Esto es E a la 3 sobre E a la 3, no, sino E a la K. Ah, no, sí está bien. Sobre K factorial por X menos a la K. X menos A, no, sino X menos 3.
y ya. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí me entendieron? Listo. Entonces, ponle cuidado. A este, a este P infinito que yo tengo acá le vamos a dar un nombre. Ese nombre va a ser serie de Taylor. ¿Listo? Serie, porque es una suma infinita, serie de Taylor. O sea que, en otras palabras, para que lo vean mejor, el P infinito de X, ¿cierto? Que por el teorema de Taylor es la misma f de X, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a esto que tengo acá, se los voy a poner acá, y aquí les voy a colocar más y voy a poner tres punticos para decir que eso se suma de forma infinita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ese para nosotros va a ser la serie de Taylor. ¿Sí? La serie de Taylor. Es la serie de Taylor de la función f centrada en el a. ¿Listo? Porque ahí le estamos sumando ya de forma infinita. Entonces lo que quiero ahora es lo siguiente. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ya no quiero que calculen el polinomio de Taylor, sino lo que quiero que se calcule es la serie de Taylor. ¿Listo? Entonces es serie, calcular la serie de Taylor de esta función y voy a ponerla fácil, que sea centrada en cero. ¿Listo? Entonces, fíjate que es hacer exactamente la misma cuenta, ¿cierto? O sea que básicamente es hacer esto mismo, es hacer exactamente esto mismo que ya ustedes habían hecho, ¿sí? Pero, bueno, esto es de orden infinito. Y fíjate que acá esto ya no es 3 sino es e a la cero. Entonces aquí sería cero, 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 cero. Y aquí nos toca sumar porque eso sigue de forma infinita. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí estamos? Hola. Pero como usted sabe que la función f de x, cuando se va a infinito, es precisamente esta serie de Taylor, es precisamente esto, ¿uno a qué llega? Uno llega a que esta función f de x es e a la x, ¿cierto? Pero la función e a la x, usted la puede escribir como que, como e a la cero que es uno más esto que está acá, si te das cuenta, es precisamente x sobre uno factorial, x a la uno sobre uno factorial porque está centrada en cero, más x a la 2 sobre 2 factorial, más, y uno sigue, ¿no? X a la 3 sobre 3 factorial, y sumas ahí de forma infinita.
¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Claro hasta ahí? ¿Escuchan? Sí, señor. Entonces, fíjate que gracias a esta serie de Taylor, ¿m? Es que uno podría tratar de llegar al valor Euler. ¿Por qué? Porque gracias a esta serie de Taylor que está acá, ¿cierto? Uno, uno podría llegar a escribir Euler como un polinomio. Entonces, digamos, si yo ya sé que Euler e a la x se escribe así, ¿qué pasa si yo te digo, venga, digamos, diga que, a ver, que x es igual a 1? Si x es igual a 1 y uno aplica acá el- esto que encontraste, si aplicas esto que encontraste, entonces fíjate que esto sería e a la 1, ahí quietico, e o e a la 1, ¿cierto? Y entonces aquí este ya no va a ser x, sino va a ser 1. Este va a ser 1, 1, 1. O bien, si les gusta más, uno puede verlo sin exponentes. Entonces es interesante ver que un número trascendente como Euler se puede escribir como una suma infinita aquí de números. Interesante, ¿no? Es, por ejemplo, un punto así interesante que pueden hacer para practicar es ¿cómo escribirías a pi como una serie eh, infinita? ¿Sí me entienden lo que quiero decirles? O sea, te tocaría elegir una función adecuada y cómo escribirías a pi como una serie infinita. ¿Sí me entienden? Chicos, hola. ¿Cómo escribirías a pi? ¿Cómo escribir el número pi como una sumatoria? ¿Listo? Porque bueno, cuando uno va y mira, por ejemplo, esto de la serie de Taylor aquí, ese pi infinito en notación de sumatoria, pues esto es la sumatoria eh, de k desde cero a infinito de f derivado k evaluado en a por x menos a elevado a la k y todo este señor sobre k factorial. Entonces la pregunta que yo te podría hacer es eso, es ¿cómo, cómo escribirías, digamos, a pi como una suma? ¿Qué función elegirías? ¿Cuál sería el a en el que estarías centrado? ¿Qué harías? Y esa sería una pregunta que yo te podría hacer. ¿Quién sería la función f? ¿Y quién sería el a? ¿Cuál sería la función f? Para que puedas escribir a pi de esa forma. ¿Listo? Entonces, no sé si hay preguntas. Creo que hasta aquí, digamos, iría mi clase. Voy a parar la grabación.